es el Salvador de El Salvador. Nayib Bukele, el dictador cool de 42 años, ha restablecido con éxito la ley y el orden en un país que hasta hace poco sufría la terrible violencia de las maras. Los asesinatos, las extorsiones y las violaciones han parado finalmente, porque ahora ya no son las pandillas encerradas en cárceles de máxima seguridad, sino el Estado salvadoreño el que tiene el monopolio total y absoluto de la fuerza, con todo lo que eso significa de bueno y de malo. No te vayas, que te lo cuento enseguida. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido al canal Desde mi punto de vista. Nayib Bukele no solo es el mandatario más popular en El Salvador, con un 90% de aceptación, sino que lo es en toda Iberoamérica, citado en las encuestas como el jefe de gobierno ideal, porque es verdad que todos añoramos para nuestro país un gobernante que sea capaz no solo de combatir eficazmente la inseguridad, sino que siente las condiciones para un despegue económico. El caso es que de Argentina a México, las mafias, los cárteles y las pandillas de asaltantes, sicarios, vacunadores y criminales de toda especie tienen vía libre, sembrando el terror en la población. Desde el empresario que tiene que blindar su vehículo para que no le maten, a la empleada que se desplaza con miedo en autobuses repletos de atracadores, vivir bajo un constante peligro termina asumiéndose resignadamente como algo normal e inevitable ante gobiernos blandos e inoperantes, incapaces de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sí, digámoslo alto y claro, América Latina es hoy por hoy una colección de estados fallidos, incapaces de salvaguardar el primero de los derechos humanos, el derecho a la vida. Con excepción, eso sí, de El Salvador de Nayib Bukele. Y bien, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo logró esta proeza? En primer lugar, derribando el estéril bipartidismo de los dos partidos tradicionales, Arena, conservador, y FMLN, surgido de la guerrilla izquierdista. Bukele ganó así las elecciones presidenciales en 2019, prometiendo una lucha sin cuartel contra las maras. Las maras, pandillas que por cierto se importaron de California, de salvadoreños que vivían allí, esas pandillas que estaban dedicadas al tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato. Reclutaban a miles de jóvenes pidiéndoles obediencia debida y fidelidad totales, so pena de ser asesinados por sus compañeros. El impacto de las maras Salvatrucha o Barrio 18 ha sido devastador. Se calcula que causaron más de 70.000 muertes desde 2002. El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo. Pues bien, Nayib Bukele, tras asumir el cargo, empezó a aplicar una política de tolerancia cero con las maras. Primero, imponiendo penas más largas para sus delitos y la deportación de los miembros de pandillas extranjeros. Luego, el ejército se desplegó por las calles y los encarcelamientos llegaron a sumar más de 65.000 detenidos, de los cuales 40.000 fueron trasladados este mismo año a una cárcel modelo de alta seguridad, la mayor de Iberoamérica, sin ningún tipo de comodidad o privilegio, donde los reos están mantenidos por sus propias familias y obligados a trabajar sin cobrar un centavo para que resarzan su deuda con la sociedad. Sin duda, es una política de mucho castigo y poca rehabilitación para esos jóvenes que causaron, eso sí, tanto sufrimiento a los salvadoreños. Pues bien, la aplicación de esa ley de mano dura ha surtido efecto en cuanto a reducir drásticamente la violencia, pero también ha sido criticada por ser demasiado represiva. De hecho, se ha desatado una cacería contra hombres jóvenes por vivir en zonas controladas por pandillas o llevar tatuajes. Se realizan encarcelamientos arbitrarios, como el de este colombiano que viajó a El Salvador y se decía incluso admirador de Bukele, pero por portar un tatuaje de su abuelita fue detenido y llevado a esa cárcel de máxima seguridad.
Los juicios a los pandilleros son sumarios y colectivos. Hay denuncias de torturas y condiciones inhumanas en las prisiones, además de un centenar de muertos bajo custodia por maltratos de las autoridades carcelarias. Las organizaciones de derechos humanos y la prensa progre, como el diario español El País, califican de infierno lo que Bukele ha creado en El Salvador, comillas, un país sumergido en un estado policial y sin derechos ciudadanos. Otros dicen que la censura es ya una norma y la persecución contra voces críticas, periodistas y sindicalistas, ha impuesto un estado de terror en la sociedad salvadoreña. Sí, todo hay que decirlo, en esta guerra contra las maras caen también inocentes. El margen de error es del 1%, según admite el propio gobierno de Bukele. Pero, según activistas, hay por lo menos 3.500 jóvenes inocentes pudriendo su vida en esas cárceles, víctimas colaterales de abusos y atropellos por parte de esa autoridad férrea. Por supuesto que hay que evitar todo eso, pero, señores del País, de CNN, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de otras ONGs y hasta de las propias Naciones Unidas, yo me hago la pregunta, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué proponen ustedes? ¿Dejarse robar y matar por las maras? ¿No poder salir a la calle para evitar que te secuestren? ¿Premiar a los criminales con condiciones y tratamientos especiales que ellos jamás concedieron a sus víctimas? Como dice el propio Bukele, ¿acaso tienen derechos las personas que han violado los de otras personas, empezando por el derecho a la vida? Esto es un tema de debate porque los derechos humanos son universales. Sin embargo, ¿en qué clase de mundo vivimos? Resulta muy hipócrita dar lecciones a un país que unánimemente, un 90% de la población, apoya a Bukele porque logra apartar a esa escoria criminal. Digámoslo claro, el buenismo no funciona. No sirve contra el terrorismo. ¿A quién le gustan las dictaduras? Supongo que a nadie, pero si las democracias están degenerando en demagogia, corrupción y clientelismo y además no son capaces siquiera de garantizar la seguridad de los ciudadanos, entonces no sirven. Y ese ya es el sentir de la mayoría de la población en Iberoamérica, según las encuestas. En países como Honduras, Guatemala y Paraguay, hasta el 70% afirma que no le importaría para nada tener un gobierno no democrático a condición de que sea eficaz y si de verdad garantiza la seguridad y la prosperidad. El efecto Bukele ya lo estamos viendo en Honduras, que está como El Salvador hace 4 años, es decir, infestado de maras. El gobierno de Xiomara Castro ha lanzado una operación policial militar para recuperar el control de las prisiones y contener a esas pandillas que, de hecho, en el mes de junio causaron la muerte de 23 personas, apenas en 24 horas, y solo 5 días después del fallecimiento de otras 46 reclusas tras una reyerta entre maras rivales en una cárcel de mujeres. Allanamientos, toques de queda, controles en las prisiones, investigaciones en busca de funcionarios corruptos e incautaciones de armas y municiones forman parte de esas medidas drásticas de Xiomara Castro. Para encerrar a los culpables de esa anarquía, Honduras también contará con una prisión especial. De hecho, será el primer penal insular de Iberoamérica a 250 kilómetros de la costa de Honduras. Más al sur, en Ecuador, aquí en Ecuador, la criminalidad vinculada al narcotráfico ha convertido a este país andino en el más violento de la región, con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aquí también ha llegado el efecto Bukele, pero se queda en puro efectismo, en detener en rebaño a los criminales para sacar la foto y mostrarla a la prensa. Después la justicia, inoperante por corrupta, termina soltándolos sin más. Frente a esto, el inútil gobierno del inútil Guillermo Lasso también se saca la foto cuando pronuncia discursos grandilocuentes contra la criminalidad y, eso sí, protesta en foros echándole la culpa a terceros, por ejemplo a la Asamblea, de lo que no es capaz de hacer.
imponer con decisión y valentía la ley y el orden que el país exige. Lasso, con su inacción, hace que el Estado de Derecho en Ecuador sea un mal chiste. El 20 de agosto hay elecciones aquí y aunque no se presenta Lasso, lo cierto es que el electorado ecuatoriano estará muy atento para votar al candidato más creíble que sea capaz de restablecer la paz. Ese es el ansia de todos los ciudadanos. Veremos. En todo caso, si Guayaquil y la costa del Ecuador es presa de las mafias y conviene no salir de noche o exponerse en ciertas zonas, en El Salvador, en Santa Tecla, en Usulután o en Sonsonate, el miedo ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ha cambiado de bando. Ahora quienes tienen miedo son los criminales, no los ciudadanos. Además, hay que decirlo, los dividendos de la seguridad no solo son buenos para la integridad física y la salud de las personas, sino también para el bolsillo. La economía salvadoreña nunca ha sido tan próspera, con cifras de crecimiento que superan el 10% anual y una inversión extranjera directa que aumentó en un 120% hasta sumar 1.200 millones de dólares. En El Salvador, el gasto en infraestructura se ha disparado con la construcción de nuevas carreteras, puentes y hospitales. Bukele ha dado otros pasos audaces como el introducir el Bitcoin como moneda de circulación, demostrando también su deseo de una verdadera independencia de los poderes fácticos que dominan el mundo. Su última acción geopolítica ha sido la de exhortar a que los países de Centroamérica se unan en un solo Estado para tener más peso en el mundo. Y ahí también, sinceramente, lo aplaudo, porque es sin duda visionario el saber que los países de América Latina, que apenas representan el 10% de la economía mundial, solo podrán prosperar si son en realidad capaces de unirse y no en retóricos parlamentos centroamericanos, pactos andinos o mercosures, sino en una verdadera unidad política de libre mercado. Esa que saltó en pedazos con las falsas independencias de hace 200 años. Ese desafío es impensable todavía con unas élites criollas que se aferran a los privilegios que arrancaron cuando se hicieron con todo el poder hace 2 siglos. También, por cierto, resulta muy complicado con la plaga de regímenes bolivarianos que se llenan la boca de unidad regional, de unidad bolivariana, pero que lo que hacen en realidad es la extensión de un narcocomunismo patrocinador precisamente de la violencia y la anarquía. Bukele sabe que será la siguiente generación la que tiene que dar el paso hacia la unidad iberoamericana, porque los gobiernos de la región están ya agonizando. El hombre fuerte de El Salvador, el dictador cool, como Bukele se autocalifica con sorna, ha removido los obstáculos jurídicos que le impedían presentarse a las próximas elecciones presidenciales de febrero de 2024. Es muy probable que Bukele salga reelecto por otros 5 años, que su poder omnímodo y autoritario sea renovado por sus conciudadanos sencillamente por una razón, y es que cumple la principal condición que legitima a todo Estado, la seguridad y la libertad para poder prosperar. Una cosa es clara, Bukele está cambiando el país más pequeño de Centroamérica y dando esperanza a toda la región para salir de ese círculo vicioso de la violencia y el atraso. Así que, ¿quiénes serán los siguientes Bukeles? Porque parece que Iberoamérica los necesita con urgencia. Muchas gracias por tu atención. Te animo ya a comentar aquí abajo sobre este punto tan polémico, concretamente esta cuestión: ¿qué necesita la democracia para sobrevivir en nuestros países? Y la verdad, me alegras el día si, además de darle un like a este vídeo, te suscribes a este canal que hago con total y absoluta independencia. Y ya que estás, te invito a activar la campanilla que te avisará cuando publique mi siguiente vídeo. Que te vaya muy bien y hasta pronto.